La noche del 20 de noviembre de 1999, en Concepción, parecía una más dentro del calendario universitario. Era sábado. El fin de semana se abría como una promesa de descanso y celebración para cientos de jóvenes que llenaban las calles, los bares y las discotecas de la ciudad. Nadie podía imaginar que esa madrugada, silenciosa y aparentemente común, se transformaría con los años en una herida abierta en la memoria colectiva de Chile. Una herida marcada por preguntas sin respuesta, por errores, por silencios y por un nombre que todavía resuena con fuerza: Jorge Matute Jones. Cuando hablamos de este caso, no hablamos solo de una desaparición. Hablamos de una época, de una forma de entender la noche, de la confianza en las instituciones y del dolor persistente de una familia que jamás dejó de buscar. Este relato no busca impactar desde el morbo ni recrearse en el misterio vacío. Busca, más bien, comprender. Comprender qué ocurrió, cómo se investigó y qué nos dice todo esto sobre la naturaleza humana cuando se enfrenta a lo desconocido. Jorge Matute Jones tenía 23 años. Era estudiante de ingeniería forestal en la Universidad de Concepción, una de las más prestigiosas del país. Provenía de una familia conocida en la ciudad, con raíces profundas y una vida marcada por el esfuerzo, la disciplina y los vínculos cercanos. Jorge no era una figura marginal ni alguien que viviera en los bordes. Era, por el contrario, el reflejo de muchos jóvenes de su generación, responsable, sociable, con proyectos claros y un futuro que parecía trazado. Quienes lo conocían lo describían como tranquilo, amable, poco dado a los excesos. Le gustaba compartir con sus amigos, asistir a fiestas universitarias y disfrutar de la música. No tenía antecedentes de conflictos graves, ni problemas con la justicia, ni hábitos que hicieran pensar en conductas de riesgo extremo. Su vida, hasta ese noviembre de 1999, transcurría dentro de lo que podríamos llamar una normalidad confiable. Esa noche, Jorge salió con amigos a la discoteca La Cucaracha, un local muy concurrido por estudiantes universitarios en Concepción. El lugar era conocido, popular y formaba parte del circuito nocturno habitual de la época. Nada hacía presagiar que sería la última vez que muchos lo verían con vida. Durante las primeras horas, la noche avanzó sin sobresaltos. Música, conversaciones, tragos compartidos. En algún momento, ya de madrugada, algo cambió. Testimonios posteriores hablaron de un Jorge que se sentía mal, que mostraba signos de confusión, que no estaba en condiciones óptimas. Aquí comienzan las zonas grises, esas que con el tiempo se vuelven densas y difíciles de atravesar. Se sabe que Jorge salió de la discoteca. Lo hizo acompañado, según algunas versiones, y solo, según otras. Algunos dijeron haberlo visto desorientado, sentado en el exterior del local. Otros afirmaron que fue ayudado por personal del lugar. Nada de esto quedó registrado con claridad en su momento. No había cámaras de seguridad como hoy. No existía la cultura de registrar cada paso. La noche se tragó los detalles. Lo concreto es que Jorge Matute Jones no volvió a su casa. No regresó al departamento que compartía. No llamó a su familia. No dejó rastro. Al día siguiente, su ausencia comenzó a preocupar. Al principio, como ocurre en muchos casos, se pensó que podía tratarse de una confusión, de una noche extendida, de una decisión impulsiva. Pero las horas pasaron, luego los días, y Jorge no apareció. La denuncia por presunta desgracia se presentó rápidamente. Su familia, especialmente su padre, inició una búsqueda incansable. Desde el primer momento, la sensación fue que algo no encajaba. Jorge no era alguien que desapareciera voluntariamente sin avisar, sin dinero, sin documentos. Esa convicción marcaría todo el proceso posterior. La investigación inicial estuvo plagada de falencias. Hubo demoras, falta de coordinación, líneas de investigación que se abrieron y cerraron sin profundidad. En los primeros días, cruciales en cualquier desaparición, no se aseguraron adecuadamente los lugares relevantes, la discoteca, el entorno, los testimonios de quienes estuvieron con Jorge esa noche. Muchas oportunidades se perdieron en ese comienzo titubeante. Con el paso del tiempo,
el caso comenzó a adquirir notoriedad pública. Los medios de comunicación se interesaron. La ciudadanía se movilizó. Marchas, afiches, llamados. El rostro de Jorge comenzó a aparecer en diarios y noticiarios. Su nombre se transformó en símbolo de una pregunta inquietante. ¿Cómo puede desaparecer una persona en una ciudad rodeada de otros sin dejar rastro? A medida que la investigación avanzaba, surgieron teorías de todo tipo. Algunas apuntaban a un accidente, otras a la participación de terceros. Se habló de posibles negligencias, de encubrimientos, incluso de redes de poder que habrían interferido. Sin embargo, durante años, nada pudo comprobarse de manera concluyente. Uno de los elementos más controvertidos del caso fue el rol de la discoteca La Cucaracha. Testimonios contradictorios, registros incompletos y una sensación persistente de que no todo se había dicho. ¿Qué ocurrió exactamente dentro y fuera del local? ¿Quiénes fueron las últimas personas que vieron a Jorge en condiciones de interactuar coherentemente? Estas preguntas nunca encontraron respuestas definitivas. El tiempo, lejos de aclarar el panorama, pareció espesarlo. Años pasaron sin novedades concretas. La familia de Jorge vivió un duelo suspendido, una espera interminable que no permite cerrar ni avanzar. En términos psicológicos, la desaparición forzada o no esclarecida es una de las experiencias más devastadoras. No hay cuerpo, no hay certeza, no hay ritual de despedida. Solo una ausencia que lo ocupa todo. En 2004, casi 5 años después de la desaparición, ocurrió un hallazgo que remeció al país. Restos óseos fueron encontrados en un sector cercano al río Biobío, en las inmediaciones de un fundo. Con el tiempo y los peritajes correspondientes, se confirmó que pertenecían a Jorge Matute Jones. La noticia trajo consigo una mezcla de alivio y dolor. Alivio por terminar con la incertidumbre absoluta. Dolor por confirmar lo peor. Sin embargo, el hallazgo no resolvió el caso. Por el contrario, abrió nuevas preguntas. La ubicación de los restos, el tiempo transcurrido, las condiciones del entorno. Todo indicaba que Jorge había muerto poco después de su desaparición, pero las circunstancias seguían siendo inciertas. No se pudo establecer con claridad la causa exacta de su muerte, ni si hubo participación de terceros de manera directa. La investigación judicial continuó, pero nuevamente se enfrentó a obstáculos. Pruebas perdidas, procedimientos cuestionados, responsabilidades diluidas. Años más tarde, el caso sería cerrado sin culpables, dejando una sensación amarga de justicia inconclusa. Desde una perspectiva psicológica y social, el caso Matute Jones revela mucho más que una suma de errores. Muestra cómo las instituciones, cuando no actúan con diligencia y sensibilidad, pueden profundizar el daño. También evidencia cómo el entorno social puede influir en el desarrollo de una investigación, ya sea por presión mediática, por prejuicios o por intereses no siempre visibles. En cuanto al comportamiento individual, es importante detenerse en Jorge como persona, no desde la idealización, sino desde la comprensión. Era un joven que, como muchos, confió en un entorno que consideraba seguro. Salir a divertirse no implicaba para él un riesgo existencial. Esta confianza básica en el mundo es un rasgo fundamental del desarrollo humano. Cuando esa confianza se quiebra, no solo afecta a la víctima, sino a toda la comunidad. También es relevante analizar las conductas de quienes estuvieron alrededor esa noche. La psicología social nos enseña que, en contextos grupales, la responsabilidad tiende a diluirse. Lo que se conoce como efecto espectador puede llevar a que nadie actúe con decisión, asumiendo que otro lo hará. Si Jorge estaba en un estado vulnerable, ¿quién se hizo cargo realmente? ¿Quién decidió que ya no era su problema? No se trata de acusar sin pruebas, sino de reflexionar sobre dinámicas humanas comunes. El cansancio, el alcohol, la presión social, el deseo de evitar conflictos. Todo esto puede llevar a decisiones que, vistas en retrospectiva, resultan trágicas. El rol de la familia Matute Jones merece una mención especial. Durante años, lucharon contra el olvido, contra la burocracia, contra la indiferencia. Su persistencia fue clave para mantener el caso vivo en la opinión pública.
Desde el punto de vista psicológico, esta búsqueda constante puede entenderse como una forma de resistir al vacío, de darle sentido al dolor. El caso también dejó una huella profunda en Concepción y en Chile en general. Generó cambios en protocolos, en la forma de abordar las desapariciones, en la percepción de seguridad nocturna. Cada caso emblemático tiene el potencial de transformar la conciencia colectiva, aunque ese aprendizaje llegue demasiado tarde para quienes lo protagonizan. Hoy, más de 2 décadas después, el nombre de Jorge Matute Jones sigue siendo sinónimo de preguntas abiertas. Su historia nos enfrenta a una verdad incómoda. No siempre hay respuestas claras, no siempre hay culpables identificables, y no siempre la justicia llega como esperamos. Desde una mirada más amplia, este caso nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida cotidiana, sobre cómo una decisión aparentemente menor puede tener consecuencias irreversibles, sobre la importancia de la empatía, de hacernos cargo del otro cuando está vulnerable. La naturaleza humana oscila constantemente entre la solidaridad y la indiferencia. En situaciones límite, esa oscilación se vuelve visible. El enigma de Jorge Matute Jones no es solo un misterio criminal, es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros, cómo actuaríamos, qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir. Recordar a Jorge no es solo recordar una tragedia, es también un acto de memoria y de aprendizaje, un recordatorio de que detrás de cada caso hay una vida, una familia, una historia que merece ser contada con respeto, con profundidad y con humanidad.